Yo soy Sofía Querini, soy residente de cuarto para los que no me conocen, que seguro son de tercero, perdón, ya me subí un año más, de tercero para los que no me conocen. Y bueno, vamos a hacer junto con Nata, ¿sí? Que ella es residente de segundo año, una clase de fórmulas lácteas, ¿sí? Nada, primero agradecerle a Luz que me estuvo corrigiendo, nos estuvo corrigiendo la clase a cualquier día y horario. Después también le queremos agradecer, que no sé si están presentes, los invitamos a Daniela Saceta, que es la jefa de sala de la sala 16, de lactantes, que también nos dio un montón de información, así como también Ana Julia Vico, que es una de nuestras instructoras y es una de las médicas que coordinan los consultorios de Niño Sano en el IDIP. ¿Sí? Y también que invitamos, no sé si están, pero bueno, agradecerles a las chicas del CEFRI, que son el Centro de Elaboración de las Fórmulas Lácteas Infantiles, que también nos dieron el formulario y las instrucciones de los pedidos de las leches, ¿sí? Bueno, nada, cualquier cosa que tengan duda o algo me frenan, la frenan a Nata, lo volvemos a explicar, ¿sí? Y espero que les sirva y que les guste. Bueno, como objetivos en la clase, nos pusimos principalmente a recordar los distintos tipos de fórmulas lácteas y sus componentes, después también dar a conocer las indicaciones de las mismas, reconocer las diferentes formas de administración que vamos a encontrar, e introducirnos básicamente en lo que es el manejo ambulatorio y hospitalario de las fórmulas lácteas, ¿sí? Si bien las clases de fórmulas lácteas nosotros no queríamos, nosotras, dejar de nombrar lo que es más importante y la alimentación más completa, ¿sí? Que puede tener un lactante, y mucho más en aquel menor de 6 meses, que es la lactancia materna. ¿Sí? La lactancia materna, según la OMS, es la forma ideal de aportar a todos los nenes chiquitos, ¿sí? Todos los nutrientes que necesitan para todo su crecimiento y su desarrollo, y obviamente la recomiendan desde lo que es la lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses de vida, ¿sí? Y el mantenimiento hasta 2 años o más. Y no solo la OMS, sino que un montón de sociedades europeas, la Academia Americana de Pediatría también, recomiendan, como dije, la lactancia materna exclusiva, y básicamente seguir con el pecho todo el tiempo que la mamá, ¿sí? Y el nene lo desee, ¿sí? Como ya dije, manifestando que es el mejor alimento para el recién nacido, ¿sí? Y para el lactante. ¿Por qué es el mejor alimento? Básicamente por muchos beneficios, ¿sí? Que tiene, como son su composición bioquímica, sus componentes tanto peptídicos, celulares e inmunológicos, ¿sí? Sabemos que cuando empezó básicamente o cuando se empezó a decir que habría que tener algún sucedáneo de la leche materna, ¿sí? Se pensaba que, bueno, habría que hacer una leche, ¿sí? Que cumpla todos los criterios que cumplía, por ejemplo, la leche humana. Nosotros sabemos que la lactancia materna se va modificando, ¿sí? No solamente durante los meses y durante los años, sino que se modifica en el mismo día, en la misma lactada, o sea, básicamente tiene muchas modificaciones que sería imposible, ¿sí? Mediante una fórmula láctea poderla comparar, ¿sí? O que sea lo más parecido posible, ¿sí? Si bien se busca eso, sabemos que en un montón de propiedades y en un montón de composiciones bioquímicas nunca vamos a llegar con las fórmulas lácteas a compararlas con lo que es la leche materna. Además, la leche materna sabemos que juega un papel súper importante en lo que es la vinculación, ¿sí? Que se aparece en lo que es la unión madre-hijo, ¿sí? Tiene muchos beneficios no solamente para el lactante, sino también para la mamá, que se clasifican en corto, mediano y largo plazo en su salud, ¿sí? A través de la lactancia el nene percibe estímulos sensoriales, percibe estímulos táctiles, aumenta lo que es su poder de visión también, ¿sí? Y eso ayuda obviamente a lo que es adquirir un mejor desarrollo. Es económica, eso no lo podemos dejar de decir, ¿sí? La lactancia materna no requiere absolutamente nada, solamente una mamá, ¿sí? Y un bebé que se necesiten mutuamente para poder alimentarse. No necesitan ningún tipo de preparación, y es higiénica, ¿sí? Básicamente desde el contenido, desde el momento de su producción, ¿sí? Va directamente a lo que es la boca y el aparato digestivo del bebé, ¿sí? Acá les dejo los 10 pasos para una lactancia natural feliz, ¿sí? Donde muy importante que nosotros como trabajadores de la salud, ¿sí? Que principalmente, no voy a leer todos, pero donde en todos los servicios de maternidad y atención a los recién nacidos, lo que es súper importante es que haya un grupo, ¿sí? De personas que ayuden a esa mamá desde el primer momento, ¿sí? Desde que toma contacto con el bebé, el primer momento piel a piel, introducirlo básicamente para que el nene tome la teta, ¿sí? Y ayudar a esa mamá, ¿sí? Que muchas veces es primeriza, que no sabe
cómo lactar, ¿sí? Ayudarla, ¿sí? Y que no solamente la ayuda sea en el puerperio inmediato, los días que permanezca por ahí en internación conjunta, sino que pueda la mamá tener herramientas cuando se vaya a su casa, ¿sí? Para saber cómo es y cómo continuar con la lactancia. Y obviamente decirle todos los beneficios que eso tiene, y todos los trabajadores de la salud, no solamente nosotros como pediatras y como médicos, sino también las enfermeras y todos los que tienen contacto con esa mamá, ¿sí? En el puerperio inmediato, le hagan saber los beneficios de eso, de esa lactancia, ¿sí? Y ayudarla en la misma, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que son las fórmulas lácteas infantiles. Dijimos que son productos más que nada destinados obviamente a la alimentación de estos nenes recién nacidos lactantes, ¿sí? Que básicamente están adecuados para sustituir o parcialmente o a veces totalmente, ¿sí? A la leche humana, y tiene que cubrir obviamente todas las necesidades nutritivas para cada etapa de la vida y para cada bebé y en cada condición particular, ¿sí? No podemos dejar de decir básicamente que todas las fórmulas lácteas infantiles son procedentes de la leche de vaca, absolutamente todas. ¿Qué pasa? Obviamente esa leche de vaca la tenemos que modificar, ¿sí? Muchas veces, porque tanto en calidad, en cantidad, como cualquier tipo de nutrientes también, porque obviamente esa leche de vaca, ¿sí? Básicamente no va a estar adaptada a la inmadurez digestiva, tanto renal como digestiva previamente dicha, del recién nacido, ¿sí? Entonces uno la tiene que ir modificando. Entonces a través de esa modificación de la leche de vaca surgen las fórmulas de inicio y las fórmulas de continuación, que ahora vamos a ver, ¿sí? Básicamente, como toda fórmula láctea, está compuesta por macronutrientes y micronutrientes, así como también la lactancia materna lo está, ¿sí? Y algo que nos tiene que quedar claro siempre es que la indicación de la fórmula láctea es nuestra, ¿sí? Nosotros debemos indicarle a la mamá esa fórmula láctea, ¿sí? Y debemos explicarle por qué la necesita o por qué no la necesita, ¿sí? Bueno, hay diferentes tipos de fórmulas, ¿sí? Sabemos que están las fórmulas de inicio, las fórmulas de continuación, y después tenemos las fórmulas especiales que se dan frente a básicamente ciertas patologías o ciertos procesos fisiopatológicos en los recién nacidos o en los lactantes, ¿sí? Acá les dejo, no es para que lo leamos todo y para que nos pongamos a ver qué tipo de composición tiene cada cosa, ¿sí? Pero un cuadro comparativo donde compara los principales macronutrientes de la leche materna, ¿sí? Y las calorías que aporta, estas son calorías cada 100 mililitros. No sé si se ve mi cursor ahí, creo que sí. Bien. Fíjense cómo las kilocalorías más o menos tratan de ser igual, fíjense en la leche materna, y fíjense cómo en la leche de vaca y en la fórmula de inicio tratan de semejarse a lo que es la leche materna. Fíjense algo de las proteínas, ¿sí? Vemos como la leche materna tiene 0,89 gramos de proteínas cada 100 mililitros, y fíjense la leche de vaca, ¿sí? Casi lo triplica el valor de las proteínas. Entonces, vamos a ver que claramente un nene tan chiquito, con una función digestiva que está inmadura, ¿sí? Y con una función renal también que está inmadura, no podría soportar esta cantidad de solutos a ese riñón, ¿sí? Entonces fíjense cómo la fórmula de inicio y la fórmula de continuación lo que hacen es disminuir ese aporte proteico. Los hidratos de carbono, la lactancia materna tiene muchísimos hidratos de carbono, principalmente lo que es la lactosa, ¿sí? La leche de vaca, fíjense que tiene mucho menos, y cómo las de inicio tratan de aportar mayor cantidad de hidratos de carbono, y las grasas es básicamente uno de los componentes de los macronutrientes que están más equilibrados con respecto a la leche de vaca y la leche materna, ¿sí? Acá les dejo un cuadrito que también compara las propiedades de la leche materna comparada con las fórmulas infantiles. Fíjense cómo nutritivamente son casi iguales, sí, son iguales, pero desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista antiinfeccioso, cómo varían, ¿sí? Y el potencial alergénico, ¿sí? Fíjense cómo las fórmulas infantiles tienen un potencial alergénico mucho más marcado. Y acá les muestro un poquito de lo que son los componentes que se le agregan a las fórmulas infantiles, que ahora vamos a hablar muy poquito de eso, para que tengan en cuenta. Las fórmulas de inicio sabemos que se dan desde que el niño desde el recién se lo pueden dar desde que nace hasta los 6 meses, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que aportan más o menos cada 100 mililitros entre 75 y 75 kilocalorías. Muchos los van a encontrar en resumidas partes como 68 kilocalorías cada 100 mililitros, ¿sí? Pero la bibliografía varía.
Esto básicamente es para que lo vean, para que lo tengan, pero saber que las leches de vaca se modifican, como ya dije, ¿sí? En hidratos de carbono, en proteínas y grasas, ¿sí? Y saber que estas modificaciones son obviamente para adecuarse a la inmadurez, como ya dije, del sistema digestivo y renal. Los hidratos de carbono de la fórmula de inicio son lactosa al 80%, como tratan de asemejarse a lo que es la lactancia materna, que tiene un 90% de lactosa, pueden tener otros hidratos de carbono en menor cuantía. Las proteínas, fíjense cómo disminuyen las proteínas de las fórmulas de inicio con respecto a las de vaca, que tenían casi 3, ¿sí? Y cómo también no solamente disminuye la cantidad, sino la calidad, ¿sí? La leche de vaca suelen tener proteínas como la caseína en casi un 60%, y fíjense cómo las de inicio disminuyen el contenido de caseína casi del 40%, y las proteínas del suero, ¿sí? Aumentan más, que son las que están principalmente en la lactancia materna, ¿sí? Y esto de la relación de la proteína del suero y la caseína es lo que depende en mucha medida del costo de esta fórmula, ¿sí? Cuanto más proteína del suero tenga, ¿sí? Cuanto más parecida a la leche materna sea, más cara va a ser. Las grasas es importante que representan casi el 40% del total energético de la alimentación, y después se complementan, como ya dije, con micronutrientes, oligoelementos y otros elementos también. Las indicaciones, fíjense que acá tenemos, ¿sí? Son pocas y son vastas las indicaciones de la fórmula de inicio o la fórmula de continuación también, ¿sí? Se pueden dar en enfermedades metabólicas, se tiene que dar básicamente en enfermedades metabólicas congénitas, como la enfermedad por jarabe de Arce y la lactosemia, donde sabemos que la lactancia materna está contraindicada, así como también en madres que son portadoras del virus de HIV o SIDA. Las madres también que tienen virus herpes, ¿sí? Pero principalmente el virus herpes tiene que estar a nivel, tiene que haber una lesión activa en la mama, ¿sí? De manera que cuando tiene una lesión activa en la mama, el bebé no puede tomar contacto con esa lesión, y así ahí estaría indicado sí un biberón, ¿sí? Y la varicela si tiene 5 días antes o 5 días después del parto. En una madre que es bacilífera, ¿sí? Que es activa, que tiene una tuberculosis activa, que es bacilífera y no está tratada. Madre que recibe tratamientos farmacológicos, hay ciertos fármacos que no son compatibles con la lactancia, ¿sí? Hay ciertos fármacos que pueden serlo, sí, pero no se recomienda, así que acá les dejo la página, que es donde se puede verificar, ¿sí? La compatibilidad de los ciertos medicamentos con la lactancia. Las madres que reciben tratamiento oncológico, ¿sí? Ya sea por radioterapia o quimio. La madre consumidora de alcohol o abuso de sustancias, que padece enfermedad física o mental grave, y muchos nos vamos a encontrar en el consultorio con la madre que, perdón, se me abrió la página, muchos nos vamos a encontrar básicamente con la madre que expresa el firme deseo de no amamantar, ¿sí? Otra de las cosas que también nos vamos a encontrar es la madre que el nene se alimenta con lactancia materna y le dice que, mirá, yo siento que se queda con hambre, porque se me va a pasar un montón en el consultorio, siento que se queda con hambre, le quiero dar un biberón. Bueno, ahí está nuestro rol como pediatras y como médicos de decirle a la mamá, ¿sí? de pesarlo, de mostrarle cómo va creciendo, de mostrarle la curva, y de mostrarle que toda esa ganancia de peso se debe a su propia leche, ¿sí? Y que no deberíamos alimentarlo con una leche que no es suya, ¿sí? Que estamos alimentándolo con una leche de otra especie, ¿sí? Sabemos que aparte el ser humano es la única especie que se alimenta con leche de otra especie, ¿sí? Y también nos vamos a encontrar con situaciones en que la mamá nos dice, no, le quiero dar mamadera porque la verdad que yo estudio y no puedo estar todo el día, o trabajo, o voy a estar internada, o justo tiene internación. Bueno, ahí también está dentro de tu trabajo, ¿sí? Como pediatras y como médicos y como personal de salud, de fomentar a la mamá que puede extraerse la leche, ¿sí? La puede extraer, la puede conservar, la puede guardar y se la puede dar a su bebé, ¿sí? Bueno, acá les dejo básicamente, para que sepan, todas las marcas y las presentaciones que tenemos de leches, hay muchísimas, se ven en cualquier supermercado, en las grandes marcas, en las grandes cadenas están todas. Saber que las presentaciones pueden ser directamente para consumir líquidas, ¿sí? O para reconstituirlas en polvo, para reconstituirlas con agua segura. Y fíjense los precios, ¿sí? La verdad que hay algunas que son muy caras, ¿sí? Y ya hablamos de lo que la relación precio más que nada calidad con el tema de las proteínas, ¿sí? Las fórmulas de continuación son de continuación porque, como su nombre lo indica, continúa a la fórmula de inicio, ¿sí? Se dan entre los 6 meses y los 12 meses, y como sabemos, se dan junto con lo que es el inicio de la alimentación complementaria, y aportan esa cantidad de kilocalorías cada 100 mililitros. Acá les dejo la distribución de las calorías, y saber que por ahí tienen estas fórmulas de continuación, tienen un poco más proteínas, el sistema digestivo renal de un bebé de 6 meses no es igual, está un poco más maduro, ¿sí? Que el sistema renal de un nene recién nacido, y fíjense cómo la relación de la caseína y del suero ya es diferente, tiene menos grasas que las fórmulas de inicio, fíjense que disminuye el contenido de lactosa, comparado con la de inicio que tenían 80%, tienen un 50%, y otros hidratos de carbono.
Y fíjense que tiene vitaminas y minerales en menor proporción que la leche de vaca, porque además tenemos que tener en cuenta que esas vitaminas y esos minerales van a estar suplidos por la alimentación complementaria que va a comenzar el nene, ¿sí? Acá son las mismas, suelen ser tipo 1 la de inicio y tipo 2 la de continuación. Y bueno, como todos, alguna vez nos preguntamos qué tiene Sancor BB3, o qué es lo que promocionan como Sancor BB3 o Sancor BB4. Bueno, básicamente se promocionan como leches de seguimiento o de crecimiento, ¿sí? Es que decir, son seguimiento, ¿por qué? Porque le siguen a la fórmula de continuación, que esa sería la tipo 3, y después del año y medio, 2, la tipo 4, ¿sí? La realidad es que es leche de vaca, ¿sí? Entera, que a veces puede tener un poco de leche descremada, tiene muchísima cantidad de azúcar, y la promociona más que nada como que tiene mucho hierro, muchas vitaminas y muchos aceites, principalmente omega 3, pero la realidad es que hay pocos estudios, y encontramos muy poco de estudios de calidad de estas leches, ¿sí? Así que, la verdad, que hablando un poco de la leche de vaca, y ahora llego a la conclusión, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la leche de vaca antes del primer año de vida, por lo que todo ya dije, está en gran discusión, ¿sí? No se conoce bien, pero hay un fenómeno inmunológico, ¿sí? A través del tracto gastrointestinal que puede generar pérdidas de sangre, que pueden ser no visibles, ¿sí? A nivel del tubo digestivo. Básicamente tienen un muy bajo contenido de hierro, ¿sí? Y muy baja biodisponibilidad. ¿Qué significa? Que además de tener tan poco contenido de hierro, lo poco que tiene no se absorbe, o se absorbe menos del 10%, ¿sí? Y esto va a generar anemia. La diferencia con la leche materna, por ejemplo, es que la leche materna también tiene muy bajo contenido de hierro, pero el 50% de ese contenido de hierro se absorbe, ¿sí? Además, bueno, la leche de vaca obviamente puede provocar intolerancia y alergia a los componentes de la misma. Tiene bajo contenido de lactosa, de vitaminas, de ácidos grasos y mucho de proteínas y ciertos elementos. Y como ya dije anteriormente, la carga de esos elementos, principalmente las proteínas, ¿sí? Es muy grande para un riñón que está inmaduro, ¿sí? Así que como conclusión, nosotros vamos a desaconsejar la leche de vaca y sus derivados, yogur, postrecito y todo lo que tenga que ver con derivado de leche de vaca antes del año de vida, ¿sí? Y en caso de que después del año de vida la mamá, ¿sí?, quiera darle leche a nenes, ¿sí? Por ejemplo, si toma teta, decirle a la mamá que la verdad todo su componente lácteo está dado por la teta, no hace falta que le demos una leche, ¿sí? Y en caso de que ella no tome teta, o ella le quiera dar, ¿sí? O el padre cualquiera le quiera dar, le indicamos la leche de vaca entera, la común, sin nada, ni Sancor BB3, ni Sancor BB4, y decirle que no tiene que tomar más de 500 mililitros al día, ¿sí? Porque si bien es un nene mayor de un año, todavía obviamente su sistema digestivo y renal continúa, ¿sí? en proceso de maduración. Hablamos dos palabras de algunas leches especiales, ¿sí? Tenemos las fórmulas deslactosadas, que son modificadas principalmente en hidratos de carbono. Sabemos que la leche de vaca tiene uno de los principales hidratos de carbono, la lactosa, ¿sí? Que a nivel del borde del cepillo del sistema, de los enterocitos del sistema digestivo, se encuentra la lactasa, ¿sí? Que la va a degradar en dos diferentes, la glucosa y la galactosa, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta en esto es que hay ciertas situaciones, ¿sí?, en que esta lactasa, esta enzima, no se encuentra o está disminuida, ¿sí? La mayoría de las veces es secundaria a patologías que van a dañar el epitelio intestinal, ¿sí? Y barren, como por así decirlo, esta enzima, lactasa, ¿sí? La mayoría que vamos a ver nosotros son diarreas persistentes o diarreas crónicas, o por lo menos diarreas de más de 10 días, la parasitosis, la giardia, que lo que hace es como tapizar, ¿sí? Todo lo que es el borde en cepillo del enterocito, malnutrición, posintervenciones quirúrgicas intestinales, ¿sí? La forma primaria, donde hay déficit de lactasa, es sumamente infrecuente. Entonces, básicamente, en estos pacientes donde la cantidad de lactasa está disminuida o puede no estar, se indican estas fórmulas, que son deslactosadas, que como su nombre indica, no tienen lactosa, ¿sí? Pero lo que tienen es obviamente están sustituidos por otros hidratos de carbono, ¿sí? En las causas secundarias, ¿sí? Básicamente el déficit de esa lactasa es transitorio hasta que todo el sistema digestivo se vuelve a repitalizar, ¿sí? La mucosa intestinal se restituye. Así que se usan de forma temporal. Acá les dejé algunas marcas que también están y los diferentes tipos de concentración, ¿sí? Y las fórmulas antirregurgitaciones, ¿sí? Como su nombre indica, son fórmulas que solían estar indicadas o suelen estar indicadas en pacientes con regurgitación. Lo que se les hace básicamente a estas fórmulas es
para que ese contenido del estómago, esa leche, ¿sí?, no regurgite del estómago al esófago, lo que hacen es adicionarles espesantes, ¿sí? Por ejemplo, el arroz, la algarroba, el almidón de maíz, que lo que hacen básicamente es, como yo me dije, espesar y aumentar la viscosidad, y que no sea tan líquida. Se le pone menos contenido de grasas y mayor contenido de caseína, que lo que hace es aumentar más la viscosidad y favorecer el vaciado gástrico de las grasas. Básicamente, en un montón de estudios que se han hecho, ¿sí?, en niños que tenían reflujo, ¿sí?, ahora hablo un poquito de eso, pero en niños que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí?, se veía que en estudios de pH, de metría y impedanciometría, lo que hacían estas fórmulas no era en realidad mejorar el reflujo, sino que lo que hacían era, como estaban más espesas, ¿sí?, no estaban tan líquidas, al regurgitar, ¿sí?, la columna de reflujo en el esófago no llegaba tan alto, ¿sí? Entonces, por ahí, en realidad no se veía, o sea, la mamá no veía que el nene regurgitaba, ¿sí? Pero en realidad el reflujo existía, ¿sí? Existe el reflujo. Así que en realidad no mejoran, ¿sí?, ni previenen lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Disminuyen eso, la columna de reflujo. Entonces nosotros no lo vemos y pensamos que el nene no tiene regurgitaciones, cuando en realidad sí las tiene, y el contenido ácido daña de la igual manera al esófago, ¿sí? Lo que es importante, ¿sí?, lo que está claro, es en quienes no los tenemos que dar. En pacientes que nosotros llamamos los vomitadores felices, ¿sí?, que son aquellos nenes que tienen reflujo, que nosotros le vemos que tienen reflujo, pero son nenes que crecen bien, ¿sí?, que nosotros le hacemos la curva y están creciendo bien, que no tienen ningún otro signo ni síntomas, ¿sí?, pero principalmente en ellos no. En aquellos nenes que tienen enfermedad por reflujo, no crecen bien, tienen otros signos y otros síntomas, podría estar discutida, ¿sí?, pero la verdad es que no hay ciertas indicaciones como para indicarlo, ¿sí? Bien, acá yo voy a seguir continuando con las fórmulas especiales y vamos a arrancar con las fórmulas hidrolizadas. Más o menos lo que queríamos hacer con Sofi es que sepan que los pacientes en el hospital tienen de todo tipo de fórmulas y las van a escuchar en los pases y para que se familiaricen. Y en el caso de que estén en consultorio, algunos pacientes van a tener que indicarlas. Las fórmulas hidrolizadas, como bien mencionó Sofi antes, derivan de la leche de vaca. ¿Y qué pasa con las fórmulas hidrolizadas? Lo que se realiza es la hidrólisis de las proteínas, las mismas proteínas que tienen la fórmula de inicio y la fórmula de continuación, caseína y proteínas del suero, se hidrolizan a menores componentes. Péptidos se llegan a ser aminoácidos. De acuerdo al grado de hidrólisis, se van a dividir en hidrolizadas parciales, hidrolizadas extensas o fórmulas elementales que son puramente aminoácidos. Tienen indicaciones generales, como para la alergia a la proteína vaca, enfermedades digestivas que continúan con la mala absorción, síndrome de intestino corto, diarrea grave del lactante. De acuerdo al grado de hidrólisis, va a ser su indicación. Las primeras fórmulas que tenemos y las que más vamos a escuchar, o las que escuchamos más frecuentemente en el hospital, son los hidrolizados parciales, que lo que se genera es un primer paso de hidrólisis que genera péptidos menor a 500 a 5000 Dalton, y se le adiciona ácidos grasos de cadena media para favorecer la absorción intestinal y disminuir así la presencia de diarreas. ¿En qué pacientes se van a ver indicados? Se van a ver muchísimo indicados en nuestro hospital en los pacientes postoperatorios de atresia biliares. ¿Qué pasa con los hidrolizados parciales? Activaste el micrófono. Sí. A ver. ¿No se me escuchaba bien? Bien. Esperen un cachito que tenemos problemas técnicos. A ver, habla ahora. Tienes que activarte el micrófono. Sofi, tenés que silenciar desde... Abrí el... ahí. ¿Ahora se escucha bien? No. Nata, re tenebroso se escucha. Doy miedo. Zarpado. Miedo da. Esperen 2 segundos. Es que no queríamos estar tan cerca, entonces yo estaba en mi compu. A ver, ¿ahora se me escucha bien? Sí, re. Bueno, perfecto. Para que no sé dónde dejó Sofi. Me pasaste... Listo. Bien, les estaba comentando
del hidrolizado parcial. El hidrolizado parcial, que la indicación era para el posoperatorio de la 13 biliar. ¿Lo anterior lo escucharon? No sé. Bueno, cuestión que Sí, tiene... lo anterior sí. Perfecto. Al ser un hidrolizado parcial y tienen un peso molecular alto, estos péptidos mantienen la alergenicidad y la inmunogenicidad. Por eso, estas fórmulas no se pueden indicar en los pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. No es que cualquier hidrolizado puede ir al paciente con alergia de la proteína de leche de vaca. Bien. El segundo paso de hidrólisis es el hidrolizado extenso, en donde la fórmula va a estar formada por péptidos que tienen menor peso molecular que el hidrolizado parcial, y tienen también aminoácidos libres. Estas sí van a estar indicadas en los pacientes con alergia a la proteína de leche vaca, porque ya tienen re poco, casi nada, de poder inmunogénico y alergénico, y se los indica también en los pacientes que tienen enfermedades digestivas que les causen mala absorción. Y después tenemos el último paso de hidrólisis, que son los aminoácidos libres, o las fórmulas elementales. En estos casos, la hidrólisis llega a tal punto que se escinden todas las proteínas, todos los péptidos, y llegan a formar solamente aminoácidos libres. ¿Qué pasa acá? Estas fórmulas solo se indican para los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca que no resolvieron o que continuaron con síntomas con los hidrolizados extensos, o en aquellos pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca que se presentaron con síntomas graves, como anafilaxias, esofagitis eosinofílica, enfermedad pulmonar por alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Sí? Son pacientes que se presentaron con formas graves. Todos estos hidrolizados, no solo el parcial, tienen adicionado los ácidos grasos y otro tipo de hidratos de carbono para continuar con el mismo aporte calórico. ¿Qué pasa? A mayor hidrolizado, menor palatabilidad o menos ricas son, tienen muchísima más dificultad de adaptarse los pacientes. Pero bueno, es la única forma que tenemos de alimentar a los pacientes con estas patologías. Bien. Después, otra de nuestras fórmulas que vamos a indicar son las fórmulas para el prematuro, ¿sí? Que estas son fórmulas que vienen preparadas para todos los pretérminos, que son los menores de 36 meses, de 36 semanas, y los recién nacidos con bajo peso menor a 1500 gramos. ¿Qué pasa con esta fórmula? Lo que quieren es favorecer y suplir las necesidades nutricionales y metabólicas de nuestros recién nacidos que no llegaron a cumplir a tener las reservas de nutrientes y digestivas en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, vamos a administrarla a todos estos pacientes, por lo general hasta que lleguen a los 2 kilos o cumplan las 40 semanas de vida. Hay muchos casos y muchos pacientes que que tienen patologías perinatales o cardiopatías congénitas, como otras patologías como la displasia broncopulmonar, en los cuales tienen una mayor tasa metabólica basal, en los que van a continuar con la fórmula del prematuro, más allá de las 40 semanas o más allá de los 2 kilos. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de la fórmula del prematuro? Son sus componentes, tanto macro como micronutrientes. ¿Sí? ¿Qué tienen que los hace distinto a la fórmula de inicio o fórmula de continuación? Tienen un mayor aporte calórico, ¿sí? Como comentó Sofi, tenían hasta 68 kilocalorías las fórmulas de inicio. Estas llegan entre 72 y 84, y algunas pueden llegar a mayor kilocalorías en 100 mililitros. Los hidratos de carbono son modificados, no tienen en su gran mayoría la lactosa es reemplazada por polímeros de glucosa, debido a la inmadurez enzimática de los prematuros. Tienen mayor actividad de alfa-glucosidasa que les permite metabolizar muchísimo mejor los polímeros de la glucosa, y menos lactasa, que sería la que metaboliza la lactosa. Entonces, estas fórmulas tienen adicionado como maltodextrina, todas esas, que favorecen su absorción. Con respecto a las proteínas, lo mismo, tienen un mayor contenido de proteínas en 100 mililitros. Siempre decimos, guarda con los riñones de los prematuros. En estos casos, como están en un continuo anabolismo, no llegan a ser dañinas para el riñón de nuestros prematuros. Otra cosa de las proteínas
en nuestros pacientes es que en muchos casos también hay hidrólisis de proteína en estas fórmulas. Y con respecto a los lípidos, lo mismo, se le agregan lípidos de cadena media y cadena larga para que favorezca la absorción, tengan menor diarrea y favorezca el crecimiento rápido de estos pacientes. Bien. Otra de los pacientes que requieren fórmulas especiales son los cardiópatas. Tenemos que saber que no hay una fórmula para cardiópatas per se, antes sí teníamos, ahora no tenemos más, pero sí que estos pacientes, al tener una mayor tasa metabólica basal, debido al aumento del consumo de oxígeno, tienen mayor trabajo cardiovascular estos pacientes, tienen un aumento del tono simpático, estos pacientes requieren mayor cantidad de calorías que un lactante sin cardiopatías, un lactante normal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que generar una estrategia nutricional en estos niños. Entonces, lo que vamos a hacer es concentrar la fórmula, la misma fórmula con las que se administran a un lactante sin ninguna patología. Nosotros lo que hacemos es concentrarla. ¿Cómo hacemos? La misma cantidad de, la misma medida que se usa, que ahora les voy a explicar cómo es, que es una medida en 30 mililitros, lo que se hace es una medida en menor cantidad de mililitros, ¿sí? De acuerdo a los requerimientos. Acá sí tenemos que tener muchísima precaución con el incremento de la sobrecarga renal de solutos, y vamos a estar en continuo seguimiento con tanto el servicio de nefrología como el de cardiología, que los siguen y los medican a nuestros pacientes, porque se pueden deshidratar, por sobre todo si están consumiendo furosemida, que es el antidiurético que la gran mayoría de los pacientes con cardiopatías congénitas tienen. Entonces, ¿qué le van a indicar? Es un monitoreo, a veces cada 2 meses o mensual, de la osmolaridad urinaria. Bien. Les hablo un poquito de las fórmulas a base de soja, pero nada más como para que sepan que existen y que se indican en algunos casos, que es una leche que es la única leche que no es derivada de la vaca, es derivada de la soja, y se utiliza para los pacientes que tienen galactosemia, y en algunos casos como opción para las lactantes de familias veganas, y en aquellos que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca mayores de 6 meses. Esto está muy discutido, casi que no se indica, pero sí se los puede ofertar como opción. ¿Por qué? Porque hay una reacción cruzada entre la proteína de la leche de vaca y la proteína de la leche de soja en la gran mayoría de los casos. Entonces realmente tenemos que ser cuidadosos cuando le indicamos. Bien, una vez que hablamos de todas las fórmulas y ya sabemos cuáles son sus contenidos y cuál es la energía que trae cada una de las fórmulas, vamos a ver cuándo la tenemos que indicar en consultorio y cómo la indicamos. Para eso nos basamos en los requerimientos energéticos de nuestros lactantes. Los requerimientos energéticos van a depender de la edad, del peso y si son varones o mujeres. Entonces, una vez que sabemos los requerimientos, vamos a ir a indicar la fórmula. Algo que tenemos que tener en cuenta siempre es, bien lo que siempre dicen las mamás o los cuidadores, yo le doy y vomita, le doy o no se llena. Bueno, para eso tenemos en cuenta una fórmula muy simple, que es la capacidad gástrica, que es el volumen de líquido total que puede tolerar el estómago de nuestros pacientes. Es 20 a 30 mililitros por kilo por toma, ¿sí? Un ejemplo simple es un paciente que pesa 4 kilos, ¿hasta cuánto le voy a indicar? Porque en realidad no es que eso es lo que le voy a indicar. Le puedo llegar a indicar hasta 120 mililitros por toma, ¿sí? Una vez que sabemos que ese es nuestro límite máximo, vamos a indicarle la fórmula. Para ponerlo en práctica, llega la mamá de Pedro, que tiene 2 meses, y nos comenta que tiene que comenzar un tratamiento quimioterápico. Por ende, no puede darle más de lactar. Ella ya se guardó, ya hablamos de todo de la importancia de la lactancia materna, ya tiene toda la reserva en el freezer, pero tiene que saber cómo y cuándo darle la fórmula. Entonces, como en el cuadrito que les mostré, los requerimientos para un lactante de 2 meses que pesa 5 kilos son 570 kilocalorías día. Entonces volvemos. Ese es su requerimiento energético diario, ¿sí? Para crecer y desarrollarse. Entonces, a partir de eso, nosotros no solo vamos a tener en cuenta los requerimientos energéticos diarios, sino también saber que
Mi paciente tiene una necesidad basal que va a variar entre eso y los requerimientos energéticos totales. Las necesidades basales siempre son 100 mililitros kilo día, y no nos tenemos que exceder de la capacidad gástrica por toma. Entonces, sabiendo eso, volvemos a Pedro, que tiene 2 meses, y le vamos a indicar una fórmula de inicio. Entonces, sabemos que la fórmula de inicio nos ofrece 68 kilocalorías en 100 mililitros de leche. Si Pedro tiene que llegar a los 570 como objetivo kilocalorías día, ¿en cuántos mililitros va a estar? Va a estar en 838 mililitros. Eso lo vamos a dividir en las tomas, que son más o menos cada 2 a 4 horas, nosotros hacemos cada 3 horas por lo general, entonces lo dividimos en 8 tomas, y nos va a dar la totalidad de 104 mililitros. Revisamos que no supere la capacidad gástrica y que cumpla con las necesidades basales, lo hace, y entonces le vamos a indicar a la mamá de Pedro que comience a darle entre 65 a 100 mililitros cada 3 horas, ¿sí? Esa va a ser la indicación de la fórmula de inicio para nuestro paciente, una vez que deje de lactar. Bien. ¿Cómo vamos a preparar esa leche? Van a venir, como mencionó Sofía hoy, las fórmulas pueden venir en polvo o directamente líquidas. La gran mayoría que tiene accesos es a la leche en polvo, y es la que nosotros tenemos que preparar. Entonces, viene la lata, la caja, lo que fuere, con un medidor. Ese medidor, por lo general, siempre tiene 5 gramos. La dilución habitual de todas las fórmulas es entre el 13 al 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene entre 13 a 15 gramos cada 100 mililitros de solución. Entonces, le vamos a dar va a tener una cucharadita, o sea, una medida cada 30 mililitros de agua. Si mi paciente requiere tomar, en este caso, 90 mililitros o 100 mililitros, le voy a poner el agua primero y después las 3 cucharadas. Si son 120, son 4, y así sucesivamente. Bien. ¿Se entendió más o menos cómo funciona esto? O que vaya para atrás. No sé si Nata, tengo una consulta. ¿Cómo? ¿Viste que no? ¿Flor? ¿Se Sí, escuchó? Flor Miguel. Volvés para atrás, a la anterior. Sí, te vuelvo. Acá. Cuando la necesidad basal, porque la necesidad basal no es lo mismo que... ¿Se escucha bien lo que digo? Sí, a poco. Ay, tengo un problema con el micrófono. La necesidad basal, que es de 100 mililitros kilo día, serían 500 Sí. mililitros. Exacto. Si yo Sí. le doy en 8 tomas y le doy 104 mililitros, se pasa de la necesidad basal. Exacto. Bien, pero ahí está contemplado entonces el gasto energético extra que tiene el nene. Claro. Ahí, mirá que yo puse, Flor, puse que va entre 65, que son los requerimientos basales, las necesidades basales, hasta 100, 104, que serían los requerimientos energéticos diarios. Perfecto, eso para Sí. que quede claro, porque si no... Entonces, Sí. ¿cómo? No, que si no... no ¿Se entendió ahí? Sí, me parecía que no quedaba claro esa parte, pero está genial. Ah, Genial. perfecto, perfecto. Claro, por eso va a ir en 75, vos pensás que nosotros tenemos un nene que viene de amamantarse, a que yo lo llene a 100, 150 mililitros por cada toma. Es como, por eso va a ir desde cumplir las necesidades basales, que son 65, a 100 mililitros por toma, pudiendo llegar hasta los 150 por toma, que no supera la capacidad gástrica. Bien. No, Bien. pero Y por ahí, caloría no es lo mismo que necesidad basal y no es lo mismo que capacidad gástrica. Son cosas que se complementan, pero hay que tener en cuenta que volumen no quiere decir necesidad o kilocaloría que necesita. Exacto, sí. claro, por ahí diferenciar, ahí que Flor por ahí se le escucha medio mal, pero diferenciar lo que estamos acostumbrados nosotros siempre a hablar de necesidades basales en cuanto a mililitros de líquido que un bebé necesita por día de mínimo, que son 100 mililitros kilos día,
Y otra cosa es la cantidad de calorías que necesita cualquier bebé que viene por consultorio para crecer y todo, que se le suman un montón de cosas extra. De mínimo son 100 mililitros kilo día basal de líquido, pero por eso hay bebés que se alimentan a 200 por kilo en su casa. Y eso es para las calorías y también porque se alimenta a demanda. Un bebé, o sea, por ejemplo, lactancia materna, teta, nosotros le decimos que tome a demanda cuando son recién nacidos. Y lo mismo pasa muchas veces con la leche de biberón. Nosotros le preguntamos a una mamá, ¿cuánto toma tu bebé? Y por ahí toma 250 cada 2 horas, y decimos, ¿cómo puede ser? Es imposible, supera la capacidad gástrica. Y el bebé lo tolera perfecto, no vomita, se alimenta a demanda, cubre las calorías, cubre el aporte de líquido y anda perfecto. O sea, esto es un mínimo que nosotros tenemos que tener en cuenta para no quedarnos cortos en nuestra indicación. Ni de líquidos ni de calorías, pero de ahí para arriba. Sí, otra cosa Siempre, también con sí, el sí, tema sí. del cálculo es, nosotros estamos acostumbrados mucho a hacer todas estas cuentas, pero sobre todo cuando es un paciente al cual vos le estás dando, por ejemplo, un bolo, o le estás dando una nutrición enteral continua en pacientes internados que no están tratando en este momento eso ahora, pero eso no necesariamente, como decía Luz, se traduce al paciente ambulatorio ni al paciente que está bien. Generalmente toda lactancia es a demanda y uno va a ir evaluándolo según el crecimiento. Tenemos que conocer que hay ciertos requerimientos mínimos, pero como para no medicalizar absolutamente todo. Obvio, ni hablar. Lo que nosotros queríamos lograr es saber que no es que, tiene un mes, le doy 10 mililitros, 20 mililitros. Todo sale de algún lado, por algo hay requerimientos energéticos y por algo se logra que la fórmula de inicio cubra en 100 mililitros 68 kilocalorías y la fórmula de continuación nos dé un poco más de energía, llega hasta 70, 72. Más que nada por eso, de ahí salen las cuentas, pero después realmente es algo más artesanal. Bien. Ahí te preguntaron la leche. ¿Qué? No lo veo yo. Es leche, dice, te preguntan qué agua se puede usar. Ahora. Ahí va. Cuando preparamos la fórmula, ya sea de inicio o continuación, la que esté tomando nuestro paciente, le vamos a decir que lo prepare o con agua mineral o con agua segura. Agua segura es agua hervida y dejada enfriar, y ya esa es agua que nosotros podemos empezar a preparar nuestra leche, ¿sí? Ahora se los comento acá. Esto ya casi es prehistórico, no se usa, pero lo comento porque lo tenemos que saber, en algún momento alguien nos lo va a preguntar. ¿Cómo generar, a partir de leche de vaca, fórmula de inicio y fórmula de continuación? Les voy a mencionar por arriba, por sobre todo la leche líquida. Para hacer una fórmula de inicio, lo que se hace es se diluye la leche de vaca al 50%, y para lograr formar 100 mililitros de fórmula de inicio, yo voy a usar 50 mililitros de leche, más 50 mililitros de agua segura, como mencioné anteriormente, y lo que le voy a agregar es una cucharada de tamaño de té de azúcar y una cucharadita de tamaño de café de aceite. De la misma forma, para preparar la fórmula de continuación, con leche de vaca entera líquida. Se prepara el 75%. Se prepara para 100 mililitros, 75 mililitros de leche, más 25 mililitros de agua segura, y solo se le agrega una cucharada de azúcar del tamaño de una cucharada de té. Bien. Después, modo de preparación del biberón. Siempre tenemos que hablar del lavado de manos, de la importancia de esto, de tener agua segura. Una vez que tenés el agua segura, hay que calentarle que esté tibia la leche, ¿sí? Una vez que está tibia, se echa en el biberón a partir de una medida, 2 medidas, 3 medidas, o sea, 90 mililitros, para luego agregar la fórmula. Una vez que le puse la fórmula, lo que se hace es se agita bien, porque no se debe tapar el orificio de salida, ¿sí? Una cosa importante, una vez que se toma la leche y sobra, no se puede guardar eso, ¿sí? Antes de dársela también a nuestro paciente, tenemos que comprobar la temperatura, ¿sí? Son todas indicaciones que tenemos que asegurar de darle a los papás o a quien se encargue, ¿sí? ¿Cómo se administra? No puedo dárselo acostado, ¿sí? Tiene que estar semisentado a UPA del cuidador.
¿sí? La inclinación de la tetina tiene que ser tal que no tenga líquido. Nuestro paciente no puede tomar líquido, no puede tomar aire. Nunca se debe dejar dormir al lactante con la tetina en la boca, no solo por el riesgo de aspiración, sino porque está comprobado científicamente que ayuda a la formación, o sea, prevalece, ahí no me sale la palabra, pero lleva a la formación de caries. Lo mismo que dije anteriormente, una vez que se hizo la leche, se preparó, se debe tomar. Y si yo tengo que salir de mi casa y tengo que preparar la leche, no la tengo que llevar armada, tengo que llevar el agua tibia en un termo y el polvo, la fórmula en otro, ¿sí? Bueno, ahora sigue Sofía. Bueno, el tema del agua segura que estuvieron preguntando ahí, en realidad el agua segura es, básicamente, si se puede, si las condiciones económicas están dadas, agua mineral, que es lo más seguro. Y si no, es el agua, puede ser el agua de la canilla, básicamente la tienen que hervir y después dejarla de hervir, hay que obviamente dejarla enfriar y ahí se empieza a preparar, ¿sí? Eso es el agua segura, ¿sí? Pero como dijeron ahí en el chat, no sé si dijo Romy o Bel también, eso, preguntarle siempre, ¿sí? Con qué agua prepara la mamadera, ¿sí? Porque nosotros por ahí pensamos que sí, bueno, un agua mineral la puede comprar cualquiera, y no, la realidad es que no, ¿sí? Bueno, como para ir finalizando o adentrándonos en lo que es en nuestro hospital, van a ver ustedes, más que nada los chicos de primero, a todos nos pasó, les aclaro, que por ahí escuchan o siglas o cosas y no entienden de qué se está hablando, ¿sí? Así que la idea es explicarles un poco eso. Básicamente en el hospital nos vamos a encontrar con varias formas de alimentación. Podemos encontrarnos un nene que está tomando la teta, ¿sí? O que está tomando una mamadera, y nos podemos encontrar con otros tipos de alimentaciones. Dentro de ellas tenemos la nutrición enteral, ¿sí? Que básicamente es la administración de alimentación, ¿sí? De leche, ¿sí? A través de accesos directos al tubo digestivo, ¿sí? ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de una sonda que puede ir de la nariz a la boca, de la nariz al estómago, o desde la boca al estómago, o a través de, por ejemplo, enteral directamente a nivel de lo que es el estómago, a través de una gastrostomía, o directamente a través del yeyuno con una yeyunostomía. Y después, que no viene a lo que es el propósito de la clase, saber que también tenemos en nuestro hospital la alimentación parenteral, ¿sí? Es decir, la administración por vía intravenosa, que más que nada se da en pacientes que obviamente tienen contraindicada la vía enteral, ¿sí? Porque el tubo digestivo no está funcionante, o porque el tubo digestivo es insuficiente, ¿sí? Bueno, vamos un poco ahora a hablar de la nutrición enteral, ¿sí? La nutrición enteral, como ya dije, es una indicación que directamente a través de diferentes sondas o a través de diferentes dispositivos, la alimentación llega al tubo digestivo, ¿sí? Es cuando la ingesta oral es insuficiente, ¿sí? Cuando está inadecuada o cuando está contraindicada, ¿sí? Y obvio, requisito primordial es que necesita un tubo digestivo que esté totalmente funcionante, ¿sí? Hay múltiples indicaciones, acá les dejo las mayorías, pero para que sepan, nosotros muchas veces, o una de las indicaciones que más usamos en la nutrición enteral, son cuando por ahí los requerimientos, ¿sí? Energéticos que necesita nuestro paciente no se pueden cubrir por vía oral, o la verdad que está contraindicada la vía oral. Un ejemplo clásico que nosotros tenemos, por ejemplo, es aquellos pacientes que, por ejemplo, respiratorios, una bronquiolitis, una crisis broncoobstructiva, que por ahí nuestro paciente, ¿sí? Por su mecánica respiratoria, ¿sí? Porque tiene una frecuencia respiratoria muy alta, ¿sí? Y demás, no le podemos dar de succionar porque corremos el riesgo de que se aspiren. Entonces nosotros directamente una sondita, ¿sí? Colocada la mayoría de las veces desde la nariz al estómago, le podemos dar esa cantidad de líquido, esa cantidad de leche que necesita, ¿sí? Vamos a ver que van a escuchar varios tipos de infusión de lo que es la nutrición enteral, ¿sí? La que van a escuchar principalmente es la nutrición enteral continua, o con las siglas NEC, ¿sí? Que es básicamente la administración de leche en forma continua, durante 24 horas, ¿sí? Esta es una bomba que continuamente le está pasando alimento a ese bebé, ¿sí? Otra que van a escuchar es la infusión intermitente, o también más conocida como bolos, donde nosotros le indicamos básicamente ese volumen, ¿sí? Pero a intervalos regulares, cada 2, 3 o 4 horas, ¿sí? Que lo hace más fisiológico, como si fuese tomando un biberón, ¿sí? Pero a través de la nutrición enteral. Y después tenemos la cíclica y la trófica, que después se las explico. El bolo, ¿sí? Como para que entiendan de qué se trata, es
Como ven en la fotito, tenemos un nene que tiene una sonda nasogástrica, ¿sí? Y la sonda nasogástrica se conecta a una jeringa, ¿sí? Y esa jeringa, en nuestro hospital directamente ya viene el bolito como si fuese, como es una mamadería chiquitita, ¿sí? La enfermera la pone la leche en esta jeringuita, ¿sí? No la va poniendo a medida que lo va haciendo, directamente pone en la jeringa, se la da a la mamá, ¿sí? Y la mamá pone esta jeringuita que está acá, o sea, más o menos por 1 o 2 cabezas arriba de la cabeza del nene. ¿Cómo actúa esa nutrición? Por gravedad. La leche va bajando, y va desde, obviamente, desde la que es la sonda y llega directamente al estómago, ¿sí? Es la forma más fisiológica, ¿sí? Obviamente, como ya dijimos, requiere una función gastrointestinal que es normal, no tiene riesgo de aspiración, ¿sí? Porque va directamente al estómago. Se puede administrar con jeringa y con bomba, la verdad que en nuestro hospital la hacemos solo con jeringa, o sea, yo por lo menos vi solo con jeringa. El intervalo de los bolos va a ser de 2 a 4 horas, solemos hacerlo cada 3 horas, ¿sí? Que es como el biberón comúnmente. La duración de cada bolo, cuánto tiempo tiene que estar la mamá con el bolito, y varía, a veces es más, a veces es menos, a veces el nene por ahí vomita y ya hay que sacárselo, ¿sí? Así que básicamente eso varía, ¿sí? Una de las indicaciones principales de los bolos es la transición de una nutrición enteral continua, goteo en 24 horas, a la vía oral. Es básicamente la indicación que tenemos en el hospital. ¿Sí? Permite la libre movilidad del paciente. Una vez que le dimos el bolito y se terminó la leche, le sacamos, lo desconectamos de la sondita y el paciente queda con la sondita cerrada y puede caminar, puede ir y venir, y facilita la estimulación oral, ¿sí? Como complicaciones puede tener mayor residuo gástrico, porque piensen que le estamos dando por gravedad toda la cantidad de leche, ¿sí? A veces puede haber riesgo de reflujo, ¿sí? Y si por ahí le estamos dando más leche o el nene no tiene más ganas de tomar, puede haber vómitos o un poco de distensión abdominal, ¿sí? Bueno, ¿cómo pedimos estos bolos o biberones? Porque obviamente estos bolos o biberones, que más o menos funcionan de la misma manera, porque lo vamos a pedir y lo vamos a administrar cada 3 horas, los tenemos que pedir. Nosotros en el hospital funciona, ¿sí? Para los que no lo conocen, un lactario, o lo que se llama ahora Centro de Elaboración de Fórmulas Lácteas Infantiles, que está en el subsuelo del hospital, donde es un lugar obviamente que se preparan todas las leches, ¿sí? Y llegan todos los pedidos de todas las salas, todas las mañanas. Y nosotros tenemos que pedirle a ese lactario, ¿sí? Básicamente esas fórmulas, tanto sea de inicio, de continuación o lo que sea, ¿sí? Vamos a ver como un ejemplo, ¿sí? Vamos al mismo ejemplo que teníamos hoy, de Pedro, que tiene 2 meses de edad y pesa 5 kilos. Como habíamos hablado anteriormente, acá habíamos visto sus necesidades basales, como dijo Lu y aclaró bien, de cantidad de mililitros, ¿sí? Sus necesidades basales son 500 mililitros. Ahora bien, como yo el bolo o el biberón lo voy a repartir o lo voy a dar cada 3 horas, ¿sí? Si yo más o menos lo divido por el día, ¿sí? Que son 24 horas, ¿sí? Y lo voy a dar cada 3 horas, voy a tener que pedir 8 tomas, 8 biberones, 8 bolos, ¿sí? Entonces, divido esos 500 mililitros en 8 tomas, ¿sí? Y me va a dar 62 mililitros cada 3 horas. Estos 62 mililitros cada 3 horas es la cantidad mínima de aporte. Acuérdense que estábamos con necesidades basales, ¿sí? Y yo siempre tengo que evaluar, ¿sí? Verificar que no me supere la capacidad gástrica. Entonces, este paciente, su capacidad gástrica dijimos que varía entre 100 y 150. Entonces, ¿cómo lo voy a pedir? ¿Sí? Este es el famoso SAMO, por si alguno no lo conoce, donde acá tenemos que tener en cuenta el nombre del paciente, la fecha, el DNI, la edad, la sala, la cama donde está, el diagnóstico. Vamos a, por este nene, por ejemplo, le vamos a indicar que tiene una bronquiolitis. Y tanto el biberón y el bolo se pide de la misma manera. Fíjense, biberones, fórmula de inicio porque Pedro tiene 2 meses, ¿sí? Y pido, acá yo redondeé, para no pedir 62 mililitros, puedo pedir 65 mililitros, que es lo mínimo. A ver, ¿puedo pedir 80 mililitros por 8 porque voy a pedir 8 unidades? Sí. Yo les digo para que, si tienen una calculadora a mano y lo hagan, sepan que estas son las cuentas que le estamos haciendo, ¿sí? Entonces, 65 mililitros por 8 unidades es lo que voy a pedir, ¿sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Lo repito. Bueno, igual después de última me podrán preguntar a lo último y vuelvo, negro. La nutrición enteral continua dijimos que es la infusión de leche durante 24 horas en forma continua, ¿sí? Las indicaciones, más que nada, dijimos la mala absorción, riesgo elevado de aspiración,
Principalmente la intolerancia a la alimentación intermitente es una de las principales indicaciones que tenemos en el hospital, y en caso donde la alimentación intermitente, ¿sí?, aumenta el gasto cardíaco, como ya dijimos, alguna enfermedad respiratoria, alguna cardiopatía. Bueno, y la gran pregunta es cómo pido la leche en mi paciente que tiene una nutrición enteral continua, que eso también lo van a tener que hacer, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer nosotros en la sala, ¿sí? Y es lo que le vamos a pedir al centro de elaboración de leche, ¿sí? Insisto, volvemos a lo mismo. Pedro de 5 kilos, su necesidad basal son 100 mililitros kilo día, o sea 500 mililitros. Yo sé que esos 500 mililitros tienen que pasar en el día, en todo el día. Y esos mililitros van a estar goteados a una velocidad constante de 24 horas, porque van a estar todo el día colgados, ¿sí? Antes de hablar un poco de los cálculos, saber que, ahora yo les voy a explicar bien, pero que cuando nosotros vamos a pedir, ¿sí?, la nutrición enteral continua, tenemos que pedirla por gavage, ¿sí?, que ahora les voy a mostrar qué es el gavage. Es un envase contenedor. Lo que tienen que saber del gavage es que no puede permanecer a temperatura ambiente, es decir, va a estar colgadito pasándoselo al nene, ¿sí?, no más de 4 a 6 horas, ¿sí? Entonces, si yo básicamente necesito que esté goteando 24 horas, y cada gavage o cada contenedor de leche no puede estar más de 4 a 6 horas, yo voy a necesitar, no puedo un solo contenedor de leche, voy a necesitar por lo menos 4 gavage, ¿se entiende? Y además, saber que por cada gavage que yo pido, ¿sí?, que voy a pedir 4, porque no pueden estar más de 6 horas colgados, tengo que sumarle 30 mililitros, ¿sí?, de leche, porque se pierde en la guía, ¿sí? Ahora les explico cómo es eso. Para que miren, antes de mostrarles esto es una NEC. Esto es el gavallo. Esto es el gavallo, ¿sí? Acá fíjense que está la parte de lo que es el goteo, acá empiezan las gotitas. Todo esto es la guía, que pasa por una bomba, ¿sí?, que esta bomba también obviamente se pone un goteo, que ahora ya se lo voy a explicar, ¿sí? Y esta sondita va conectada a la sonda nasogástrica que tiene el paciente. Pueden encontrar este tipo de bomba o pueden encontrar este tipo de bomba, ¿sí? Hay varias bombas, ¿sí?, pero para que se den una idea. Entonces acuérdense que este es el gavallo. Entonces, si yo tengo que darle 500 mililitros, que era todo lo que le tenía que dar en el día a mi paciente, y lo tengo que dividir básicamente en 4 gavallos, porque no pueden estar más de tiempo colgados, yo sé que 500 dividido 4 me va a dar 125 mililitros de cada gavallo. Y acordarme que cada gavage le tengo que sumar 30 mililitros para esa guía, ¿sí?, que va desde la parte del goteo hasta la sonda del nene, ¿sí? Entonces, en total, esto me va a dar 155 mililitros, ¿sí?, y redondeo, como siempre, a 160 mililitros totales por gavage. Entonces, ¿cómo lo pido? Pido 4 gavage, que es lo que dijimos acá arriba, ¿sí?, de fórmula de inicio, porque es para Pedro, que tiene 2 meses, de 160 mililitros cada uno, ¿sí? ¿Y cómo se le indica a la enfermería? ¿Sí? Se voy a indicar que mi nene va a tener fórmula de nutrición enteral continua, fórmula de inicio, 100 mililitros kilo día, y como va a gotear en 24 horas, yo hago 500, que es toda mi cantidad de líquido, dividido 24, que les va a dar 20,80 y pico, y redondean a 21. ¿Se entendió? No sé si fui clara, si repito, después de última repito de vuelta. Bien, ya les mostré esto, ya termino. La cíclica que le había nombrado antes, la nutrición enteral nocturna, es igual que la NEC, es idéntica, pero lo que hace más que nada se indica como suplementación. Por ahí unos nenes que necesitan aumentar de peso y demás, se suele poner a la noche, por ahí entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana, ¿sí? Más que nada que es como suplementación. Y lo único que varía es el goteo. En vez de dividirlo en 24 horas el goteo, lo divido en 12 horas, ¿sí? Y la trófica, fíjense que es una infusión muy poquita, de pequeña cantidad de leche. Dijimos que lo basal, perdón, esto se me abrió acá. Dijimos que lo basal, perdón, esto de estar acá. Lo basal dijimos que es 100 mililitros, ¿sí?, por kilo día, y fíjense que ahí lo tenemos a 0,5 a 25, ¿sí? Nada. Que más que nada se usa para mantener la integridad de la barra intestinal y prevenir atrofia intestinal, ¿sí? Esperen que no me pasa. Ahí está. Bueno, esta es la planilla que solemos llenar o que tenemos que llenar para el CEFLI, que es el centro de la elaboración de las fórmulas.
Esta planilla, antes de todo esto que pasara la pandemia, obviamente esa planilla la teníamos en la sala, la teníamos que llenar a mano, ¿sí? Pero ahora lo que hacemos principalmente es mandarla por mail. Y fíjense cómo está la sala, ¿sí? Acá tenemos sala 13, por ejemplo, el número de cama, el nombre y apellido del paciente, la edad que tiene, qué fórmula vamos a querer, fíjense que acá están todas, y acá están todas sus significancias, leche entera, leche prematuro, de inicio y demás, y fíjense que le podemos indicar NEC, la NEN, los bolos o los biberones, y fíjense cómo la NEC, ¿sí? Se indica por 4 gauge, y los bolos y los biberones por 8, ¿sí? Acá algún agregado o una observación, y siempre nuestra firma, ¿sí? Pero como les dije, en pandemia, básicamente ahora, tengo un problema con la computadora. En pandemia, básicamente lo que pasa es que los repartos en el día, antes se hacían 4, ahora se hacen solamente 2, a las 12 del mediodía de las 5 de la tarde, ¿sí? No se reciben SAMOS, como ya les expliqué anteriormente, sino que lo que se hace es el manejo por mail, ¿sí? Adjuntando esa planilla que les indiqué recién, y con el horario pautado. Siempre las planillas se tienen que mandar a este mail que les digo acá, que es planilla dietoterapia, ¿sí? @gmail.com, ¿sí? Y antes de las 9 de la mañana. Si hay cambios durante la mañana o en el día después de que mandaron la planilla, lo ideal es volver a mandar un mail para que quede registrado, y si no, pueden llamar por teléfono a ese teléfono 1826 para poder cambiarlos, ¿sí? Bueno, estas somos nosotras, por si no nos conocen, algunos nos van a conocer y otros no, así que acá les dejamos la bibliografía, y nada, muchas gracias a todos, y cualquier cosa, preguntas, nada, respondemos. Espectacular, Sofi, re clara. Igual nadie te contestó, pero fuiste re clara. ¿Alguien tiene dudas? Si no se entendió algo, lo volvemos a revisar. A veces parece un montón todo esto. Por ahí yo quería aclarar así a modo de conclusión, siendo un poco pesada, pero el mes que viene vamos a tener clase de lactancia materna. Tal vez el orden debería ser al revés, deberíamos dar primero clase de lactancia materna y después clase de fórmulas, siendo fundamentalistas nosotros como pediatras de la lactancia materna. El alimento ideal para el bebé ya existe, y es la lactancia materna. Entonces, a veces indicamos fórmulas, o como decía Miguel, medicalizamos algo que no debería ser así. Entonces, por eso decidimos invertir el orden, porque desde el día 1 nosotros entramos a Ludovica y nos chocamos con las fórmulas todo el tiempo, con la fórmula, con la NEC, y para entenderlo, y porque lo tenemos que hacer todos los días a partir del día 1, es que decidimos explicarlo primero. Pero... Hola, tengo una pregunta. Sí. Sí. ¿Se me escucha? Sí, no te veo, no sé, para... Soy Yami. Ah, Yami, sí, decime. Bueno, nada, me pone muy nerviosa preguntar, pero ¿viste cuando armás todas las leches y todo, que siempre te guiaste por el volumen que vas a necesitar, o sea, por el volumen, digamos, en mililitros kilo día? Sí. Pero nunca hablaron por ahí de si se arma por los kilocalorías que necesita el nene, porque si le estás pasando de última, en este caso, en el ejemplo, de los 500 mililitros, te vas a quedar siempre corta con las calorías que va a requerir durante su internación. Sí, en realidad esas kilocalorías que va a recibir durante o sea, las kilocalorías que debería recibir ese paciente, es en un paciente que por ahí es un paciente sano, ¿sí? Es un paciente que nosotros lo vemos en el consultorio y que no tiene básicamente ninguna intercurrencia ahora. Por ahí vos a un paciente que está internado, por ejemplo, que está con una insuficiencia respiratoria, que tiene una bronquiolitis o que tiene una crisis broncoobstructiva, vos le vas a poner su necesidad basal por ahí en mililitros y no le vas a poner todo lo que requiera. Después, obviamente, a medida que pase la internación, que pase su cuadro agudo de patología, vos al paciente obviamente le vas a ir a incorporar su necesidad calórica, ¿sí? Pero por ahí al principio, llenarlo de calorías al nene, un nene que recién está empezando a realimentar, por ahí se refiere más que nada a eso, no sé si